o son dos cuestiones completamente distintas? No, creo que no Pueden ser son distintos. completamente distintos. Lo que ocurre es que una tiene una base formal, está formada por ciencia y técnica, como dice acá arriba, y el oficio es algo que se aprende quizás desde el boca a boca. Quizás los dos saben lo mismo, pero una me da que es más, está basada en fundamentos, la otra no. Por ahí me equivoco. Ok, para Carlos son distintas, no es lo mismo. ¿Quién más quería hablar que no lo escuché? Yo, Carlos, me puedo decir con un ejemplo que me parece que son distintas. A ver, yo tengo un compañero que es plomero y vos hablabas de la actualización. Y el chabón en algún punto se queda atrás cuando la tecnología avanza, el plomero ya después o pierde trabajo o cantidad de trabajo que se hacía de la forma que él la hace ya no se lo puede hacer. Ahora, lo que voy yo que es distinto por el hecho de que no se actualiza como el otro. Ok. Esa es tu presunción de que no se actualiza un plomero. Sí, o quizás es este plomero, por eso, como yo no soy un genio de la materia, Está no bien, te por eso puedo. es tu suposición. Claro. Ok. Por eso, o sea, Profe, quiero dejar en claro que esto es una suposición tuya. Un momento, por favor. ¿Está? ¿Quién dijo Dale. profe? acá Agustín. Agustín. Un segundo, Agustín. Ana Costa, ¿sí?, dice que para ella una profesión se estudia y el oficio se aprende con la práctica, ¿sí? Eso es lo que Ana escribió en el chat, ¿sí? Agustín, te escucho entonces ahora. Yo creo que una profesión, como vos decís, está marcada en una estructura que está dada por todos estos entes y todo ese soporte que tiene un profesional, qué sé yo, simposio, que yo me imagino a un médico, un simposio, todas esas actualizaciones que vas teniendo. Si bien el plomero las puede tener, pero el marco que va a tener el plomero va a ser otro. Él lo puede aprender capaz de como decía un compañero, un boca a boca o mirando cómo se hace una técnica, pero siempre va a ser, la estructura va a ser diferente. Capaz que pueda adquirir conocimientos desde justamente esto de repetir, ver y repetir algo, y el otro va a tener que capaz que estudiar o hacer otro ciclo, ¿no?, de conocimiento. Ok, está muy bien. ¿Alguien más quiere aportar algo? Sí. ¿Quién? Para mí es una discusión que he escuchado varias veces si es profesión o si solo ser médico, abogado, etcétera, es una profesión. Y como dicen ahí que un plomero electricista también se capacita, también tiene conocimiento, también adquiere conocimiento, también va adquiriendo experiencia y tanto como un médico, un abogado también tiene experiencia. O sea, salen de su carrera y no saben en el campo cómo también por ahí desenvolverse, sino que la experiencia te va dando. Para mí, los dos son profesionales. Ok, entonces, a ver, vos lo que estás diciendo es que para ser plomero es tan profesional como el abogado. Eso es lo que querés decir, ¿correcto? Exactamente, porque necesita, si viste como te dicen, es un buen profesional, para mí si un plomero trabaja bien, se capacita, experiencia, es un buen profesional. Sí, perfecto. Pero la pregunta es otra, es si las profesiones son lo mismo que los oficios. Entonces la Perfecto. pregunta es esa. ¿Vos opinás que son lo mismo o son cosas distintas? Me tiro más para que son lo mismo. Tenemos acá alguien que dice que es lo mismo, ¿sí? ¿Alguien quiere aportar algo más? No. Yo creo que sí, Maximiliano, te escucho. Son dos cosas que van de la mano. O sea, la profesión es algo que uno adquiere. ¿Por qué? O sea, la profesión es algo que uno bien adquiere por conocimientos y estudia para, y el oficio es aplicar esos conocimientos de manera real en el mundo.
hacerlo manual o no, como el Entonces, cuando querés decir que van de la mano, ¿qué querés decir con eso? ¿Que son lo mismo? A ver si te puedo comprender. Son similares, no son lo mismo. Ok, pero no son distintos para vos. ¿Correcto? Ponele que... No, sí, tendrían que ser distintos. Ok, a ver, entonces. ¿Son distintos, entonces no son similares? A ver, porque te estás contradiciendo, ¿no? No, bueno, sí, son similares y son iguales, entonces, ponele que sí. Ok. Bueno, simplemente quiero volver a repetir lo que dijo Ana, ¿sí? Porque no tiene, no sé, no tiene micrófono aparentemente. Que una se estudia y que la otra se aprende con la práctica, ¿ok? Bien, a ver, vamos a un poco a ponerle un poco de claridad a esto, ¿sí? Acuérdense entonces que las profesiones, ¿sí? Tienen este tema de que se tienen que estudiar, tienen que pasar por un proceso de formación, ¿sí? Y que este proceso de formación hay que estudiarlo, por supuesto, en instituciones, ¿sí? Legales o certificadas, ¿sí? Pero además, ¿sí? Uno cuando estudia, ¿sí? Una determinada ocupación, una profesión, ¿sí? Además de hacer este proceso de formación en una entidad certificada o legal, ¿sí? Además uno hace un juramento donde jura, ¿sí? Desenvolverse bajo ciertas normas o principios éticos. Espera que me confundí. Bajo ciertas normas éticas. O sea, piensen que entonces que para uno estudiar una profesión... Principio ¿sí? no era correcto, entonces, Carlos. Bajo ciertos Sí, normas o principios no va. principios. Normas o principios, es lo mismo similar, son sinónimos. ¿Está? Entonces, cuando uno quiere estudiar una profesión, uno tiene que pasar por todo un proceso de formación, ¿sí? Donde uno ahí adquiere esos conocimientos. Pero no solamente eso, porque esos conocimientos ustedes los van a adquirir en un lugar que está certificado, es un lugar legal, ¿sí? Por ejemplo, ustedes están estudiando una tecnicatura en un lugar donde está certificado que los conocimientos que se imparten acá, ¿sí? Son legales y se aseguran, ¿sí? Que cuando ustedes salen y terminan, ¿sí? Sus estudios, ¿sí? Está certificado que ustedes salen con los conocimientos necesarios. ¿Por qué? Porque hay un ente, ¿sí? Que es el Ministerio de Educación, es que quien certifica que este instituto, ¿sí? Es legal para poder, ¿sí? Impartir este tipo de conocimientos. ¿Por qué? Porque ustedes al finalizar se van a llevar un título que está certificado por el Ministerio y avalado por el Ministerio de Educación, ¿sí? Lo mismo, si ustedes van a estudiar medicina, por decir un ejemplo, ¿sí? Bueno, ustedes van a ir a buscar, no sé, una universidad pública, una universidad privada, etcétera, pero ese lugar es un lugar legal, es una institución válida, certificada, ¿sí? Que a ustedes cuando lo finalizan, ¿sí? Les da la seguridad que ustedes van a ser un profesional de esa especialidad. ¿Entienden? Ahora, ¿qué pasa con los oficios? Los oficios, ¿sí? No pasan por este tipo de formación tan formal, ni tampoco hay un juramento, y tampoco se espera que se desenvuelvan bajo ciertas normas, ¿sí? Porque en realidad los oficios, como bien decía Ana, es algo que se va aprendiendo por la práctica. Es una actividad mucho más pragmática, ¿sí? Entonces, básicamente en los oficios, lo único que existe es básicamente un compromiso de hacer, ¿sí? O desarrollarse, ¿sí? De hacer las cosas bien.
¿Mm? Es simplemente eso. Entonces, la diferencia entre uno y otro es que en el oficio, ¿sí?, lo único que se espera es que las cosas se hagan bien. No importa el cómo, simplemente que tenga un buen resultado. En cambio, en las profesiones, ¿sí?, no solamente se tienen que formar, sino que además lo tienen que hacer en un cierto tipo de institución. Y además juran cómo van a desenvolverse. Y las cosas que ustedes hagan o las actividades que ustedes desarrollen no se van a hacer bien solamente. Se van a tener que hacer bien y bajo cierta forma de cómo se hace. ¿Entienden? ¿Ven la diferencia entre un oficio y una profesión? ¿Cuál es? ¿Se ve la diferencia? Sí, perfectamente. Sí, no. ¿El resto qué opina? Sí, sí, se ¿Alguien no entiende lo bastante. entendió? Sí, se entendió, profe. Ok. Entonces vamos a ver ahora ejemplos de oficios, ¿m? Con todo lo que ya vimos. Esperen que estoy colocando la tablet. A ver. ¿Me dicen ejemplos de oficios? Maestro mayor de obra. Dame un segundo, ¿no? Carpintero. Pintor. Momento, Mismo momento. no. ¿Qué más? Artesano. Sí. Artesano, sí. ¿Qué más? Albañil. Mismo nosotros como instructores de educación física. Ahora, ¿qué dijiste? ¿Albañil? Sí, sí, albañil. Ah, ok. ¿Y quién dijo de educación física que no lo escuché bien? Yo dije que mismo también nosotros podemos llegar a ser, a ejercer como instructores. ¿Y cuál sería? ¿Me lo podés decir? Y los que hacen gimnasia por ahí en un lugar no formal, en la plaza, donde convocan a gente para hacer gimnasia y quizás no tienen en sí un título que lo certifica para dar, pero llevan adelante actividad física con la gente. Entonces es como un oficio. No sé cómo se llamaría para... Pero, ¿cómo lo un llamo? profe- Así lo escribo. Chanta. ¿Chanta? No, chanta ¿Cómo no le es un decimos? ¿Cómo el por eso, no? ¿Cómo le decimos a una persona, un profe que desarrolla una actividad, pero no tiene los... las Plomero, me Complicaste. dice. Pintor ya lo conocimos, Ana. Un momentito. Bicicletero, dice Ariel. ¿Qué más me dijeron ahí? Alguien que no Mozo. escuché. Mozo. Bien. Ya tenemos suficiente, ¿eh? Bueno, a ver. Por Baquiano. empezar, les cuento. Perdón, ¿a quién me dijo alguien que no lo escuché? Baquiano. ¿Va qué? Baquiano. Baquiano. ¿Vaqueano? Baquiano viene a ser el símil del práctico. Sí, sí, sí. El... ¿Vaqueano es el que del práctico? Viene a ser el símil del práctico, pero que guía a los barcos por las rutas marinas, pero... Ah, sí, sin sí, sí, tener sí, la el vaqueano, certificación. sí, 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 está bien, está bien. Sí, sí, el vaqueano, sí, cuando vas a una montaña, el vaqueano. También, también. A ver. No sé, voy a poner uno por un ejemplo. Ustedes dicen que el carpintero es un oficio, ¿correcto? Profe, ¿te puedo interrumpir un segundo? Profe, ¿el carpintero es un oficio? Sí, es un oficio. ¿Por qué? 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 ¿Por qu
Sí, decime, te escucho. Yo lo que estaba pensando, diría que la única, a ver, por así decirlo, no hay una actividad que sea un oficio, sino lo que cambia es la persona en sí al realizar esa actividad. No creo que haya determinadas actividades que sean un oficio, sino tiene que ver más con la formación de la persona. Entonces no te entiendo, ¿qué querés decirnos? Que, por ejemplo, pusieron carpintero, y puede ser que sea un oficio si lo aprendió del abuelo, o puede tener un título que valide que es carpintero. Y entonces, ¿qué es lo que querés decirnos al final? Como Es concepto, profesional. como idea. Que no hay actividad que considero, no sé si por ahí estoy equivocado, considero que no hay Hola, hola, actividades hola. que sean un oficio, sino que tiene que ver con la formación de la persona y cómo se desarrolla Porque en tuve esa un problema de... actividad. Ok, espere, tuve un problema con el audio y no los escuché. ¿Me podés repetir lo último, por favor? Sí, que considero que no hay una actividad que por tal se considere un oficio, sino que tiene que ver con la formación de la persona y cómo realiza esa actividad. Entonces, ¿qué quieres decir? ¿Que no existen los oficios? Como el Depende de ejemplo la que di persona, está anteriormente, diciendo. si yo aprendí el oficio de carpintero de mi abuelo que me lo enseñó y no tengo nada que lo valide, si estoy realizando carpintería como un oficio. A eso voy. Ok. Por ejemplo, Ok, vos profe, estás también un diciendo... gasista si está matriculado y O sea, te doy un Entonces, vos me decís que si te doy la un ejemplo más claro. carpintería... Dame un segundo. Vos me decís que si la carpintería la aprendí trabajando con mi abuelo, es un oficio. Si yo fui a estudiar carpintería, es una profesión. ¿Es eso lo que me estás diciendo? Sí, Está bien. Dijimos eso, dijimos que cuando uno pasa por un proceso formativo, uno está siendo un profesional, además de las otras condiciones, ¿está? Cuando solamente hacemos las cosas para que queden bien simplemente, no lo hacemos bajo ninguna norma de ninguna institución ni nada, entonces es un oficio. No estás me diciendo nada que yo dije, está muy bien lo que decís. Entonces, el tema es acá el siguiente. Ustedes dicen que carpintero es un oficio, ¿correcto? O al menos quien lo dijo, no lo sé. O plomero es un oficio, dijeron. ¿Me siguen hasta acá o no? Sí, sí. Bien, entonces les hago una pregunta. Si el carpintero es un oficio o el plomero es un oficio, entonces ahora les pregunto lo siguiente. ¿Qué es la carpintería o qué es la plomería? ¿Me pueden explicar? O me parece que deberíamos reformular algo. Y uno son la actividad y otros, otro lo puedes demarcar en el tipo de formación que tiene, para dónde está yendo ahora. No sé. No. o sea, Gente, es esto. El oficio es la carpintería. Y quien ejerce ese oficio es el carpintero. ¿Entienden? Disculpa, ¿podés repetir que justo se me cortó a mí? Gracias. O sea, Lo profe, no es el repito. que realiza la Esto lo voy a actividad, mostrar. sino la actividad realizada. Exacto. Exacto. Ahí lo vamos a ver. Entonces, cuando ustedes me hicieron los ejemplos, esperen que estoy conectando la pizarra, ¿eh? No sé si se conectó todavía. Ahí conectó.
Cuando ustedes me dieron los ejemplos, estos que están acá, ninguno de estos está redactado como un oficio. Está redactado como quién ejerce el oficio. El oficio, en todo caso, es la actividad, es la carpintería. Quien lo ejerce es el carpintero. La plomería, quien lo ejerce es el plomero. ¿Sí? La artesanía es la profesión. Quien lo ejerce es el artesano. ¿Se comprende? ¿Entendiste, Carlos? Bien. Ahora, de todos los que me dijeron ustedes, esperen que voy a compartir de vuelta la pantalla. De todos los que ustedes me dijeron, les voy a pedir que léanlos un poquito y piensen cuál de estos oficios realmente es un oficio o cuál de estos es una profesión. Para considerarlo como una profesión tienen que recordar de que la definición, ¿sí?, que pasa por un proceso formal, cuáles son las características, ¿tá? Entonces, piensen, un plomero es una, o la plomería, para ser más precisamente, ¿es un oficio o es una profesión? O sea, ¿es hacer las cosas bien solamente o tiene cuestiones de las profesiones que se... ¿Cómo? Tiene que estar matriculado. O sea, en sí tendría Para que estar estar matriculado. matriculado, ¿qué tiene que hacer? Y la matriculación se la da un ente que regula lo que le está enseñando y los conceptos. ¿Me repetís la última parte de los conceptos? Que hay una institución que está regulado, ¿no? Y que le enseña, digamos, los conceptos de lo que debe hacer y lo que no se debe hacer. O sea, yo también podría decir, bueno, yo no sé, soy plomero, instalo algo y exploto. Pero debería estar matriculado. Escuchá lo que dijo, hay una institución que es quien le da los conocimientos para que se pueda matricular. ¿Correcto? ¿Dijiste eso? Exactamente. Porque encima está regulada ciertas normas. Entonces, ¿eso a qué se corresponde? ¿A un oficio o a una profesión? A una profesión. Exacto. ¿Sí? El plomero no es un oficio. La plomería no es un oficio. ¿Sí? La plomería es una profesión. ¿Sí? Se estudia. ¿Sí? Se estudia. Se certifica. Se tiene que estudiar en un lugar legal. Hay que matricularse. Hay una institución que regula cómo espera que yo me desenvuelva. O sea, que me dice cómo yo tengo que hacer una instalación. ¿Sí? Lo mismo igual que un gasista, el maestro ¿no? mayor de obra. Ahí vamos, ahí vamos. Por eso creo que los gasistas que sí dan la matrícula. Claro, exactamente. Los gasistas también, ¿sí? Justamente es el ejemplo que estaba diciendo Ana. Los gasistas, sí, también, ¿sí? Son profesionales. Por ejemplo, la artesanía, como dice acá, si ustedes pusieron artesanos. ¿Qué piensan? ¿Que los artesanos es un oficio o es una profesión entonces? La artesano es un oficio. O sea, yo Exacto. no creo que tengas que estudiar para hacer una pulsera, por ejemplo, o hacer un par de aros. Te sale por la práctica. Exacto, hay un tema de arte ahí en el medio, ¿entienden? ¿Sí? Entonces, el mozo, por ejemplo, ¿sí? O la actividad, digamos, del servicio, digamos, de atender a un comensal, ¿sí? ¿Es algo que es un oficio o es una profesión? Un oficio. Es un oficio, ¿sí? Cuando hablamos de la medicina, cuando hablamos de la abogacía, ¿qué piensan? Son profesiones. Exacto, son profesiones. ¿Se va entendiendo la idea? Bueno, me quedan 5 minutos, 4 más bien, ¿sí? Me quedó un
pequeño tema para dar, ¿sí? Lo vamos a continuar la clase que viene. Así que, bien. Para terminar la clase, entonces. Yo les voy a subir al Dropbox, ¿sí? La clase grabada del día de hoy. No sé si les conté que las clases las vamos a grabar. Creo que sí. ¿Qué más? Esperen que voy a parar la grabación. Ahí. Les voy a subir al Dropbox, además de la grabación de la clase del día de hoy, les voy a subir un pequeño archivito de muy poquitas páginas, ¿sí? No me acuerdo si tiene 3, 4 páginas, no me acuerdo bien, ¿sí? Que está toda la teoría de lo que yo hoy les enseñé. ¿Ok? Bueno, menos el último temita que no llegué a darlo, ¿sí? Y no les quiero sacar más minutos de la clase, ¿sí? Así que cuando comencemos la clase que viene, lo primero que vamos a ver es ese último temita que me faltó de hoy, pero yo ya les estoy adelantando, ¿sí? ese pequeño archivo con toda la teoría que yo enseñé. ¿Preguntas, dudas hasta acá, consultas? ¿Se comprendió lo que enseñamos hoy o no? Sí, muy claro. Sí, profe. Ok. Vamos, A ver. vamos, lo voy a analizar y después te pregunto. Sí, sí, por supuesto, pero digo, a simple vista. No te voy a decir, la tengo re clara. Ok, pero a ver, lo importante es que por lo menos absorbiste lo que yo te di y en principio, a priori, no estás con grandes dudas, ¿sí? Como que te puedes retirar y sabes que Correcto. cuando abordes el material de lectura, seguro que entre lo que viste y lo que leas, vas a ir fijando lo que... Sí, lo importante es que me diga alguien ahora, bueno, mira, esto no lo entendí, esto es lo que estoy buscando. Entonces, bueno, a ver, las clases van a ser, en general, van a ser mucho más prácticas. ¿Sí? Yo soy alguien que tiendo mucho a las partes, a las clases prácticas, ¿sí? Hoy fue una primera clase inicial, los hice más charlar a ustedes, ¿sí? A medida que yo les iba enseñando teoría, ¿sí? Pero bueno, quiero que sepan que las clases no van a ser tan así como la de hoy. Van a ser un poquito más prácticas, ¿sí? Yo les voy a dejar teoría, los voy a mandar equipos, van a hacer ejercicios, ¿sí? Un poco esa es la modalidad de cómo yo al menos doy las clases, ¿está? Bien, recuerden, tienen mi correo electrónico, ¿sí? Lo voy a volver a escribir acá en el chat, ¿sí? Es carlosaconverso@gmail.com, ahí se los voy a dejar escrito, ¿sí? Me pueden escribir las veces que sean necesarios, ¿sí? Y bueno, faltando este minuto final, los despido. El martes próximo tienen el link para poder ingresar, siempre van a entrar con ese mismo link, y cualquier duda, me consultan, ¿ok? Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches a todos.